Nosotros somos el equipo número 2 y estamos a punto de explicarles acerca del diseño de alcantarillado sanitario, tipos y características. El equipo está conformado por Guzmán, Ruiz, Víctor Manuel, Mesa, Cristian Adrián, Reyes, Armenta, Francisco Efraín, Pérez Talamantes, José Ángel y su servidor Sepúlveda Valdés, David Alonso. Empezaremos hablando por el diseño de alcantarillado sanitario. Sistemas de alcantarillados. Este sistema lo podemos determinar como el conjunto de conductos y estructuras destinados a recibir, evacuar, conducir y disponer las aguas residuales. Esto como resultado de las actividades humanas o de las de origen de precipitación pluvial. Entonces, el alcantarillado sanitario recibe, evacúa, conduce y dispone las aguas domésticas, de establecimientos comerciales y de pequeñas plantas industriales. Los principales criterios a considerar para el diseño de la red de alcantarillado sanitario son la topografía. En la topografía se tiene en cuenta la distribución urbanística en planta y en niveles del terreno. Es muy importante contar con un buen levantamiento topográfico de la zona, ya que se pueden presentar errores al momento de proyectar, ubicar y obtener las elevaciones del terreno. Planos. En ellos podremos consultar y elaborar a su vez las redes del proyecto diseñado, los perfiles de proyecto, el área que está siendo atendida, para lo que posteriormente será de gran utilidad en posibles remodelaciones, pues en estos planos se debe especificar las ubicaciones de la red de alcantarillado. El gasto o caudal de diseño es el resultado de la sumatoria de los gastos que se consideran en los proyectos de alcantarillado, como lo son el gasto medio, gasto mínimo, gasto máximo instantáneo y el gasto máximo extraordinario. Variables hidráulicas. Velocidades. Para las velocidades tenemos velocidad mínima y velocidad máxima. La velocidad mínima es requerida para asegurar el flujo. Con esto se refiere que tiene como objetivo de que no se presenten depósitos o sedimentos en las tuberías de alcantarillado, y en la velocidad máxima es admisible por el tipo de material de la tubería, evitando así erosiones o desgastes excesivos en las tuberías y estructuras de alcantarillado sanitario. Pendientes. Estarán definidas según el material de la tubería, ya que las pendientes están relacionadas con la velocidad, con el mismo propósito de evitar asolves y erosiones en las tuberías. Diámetros. Diámetro mínimo. Debido a estudios y la experiencia obtenida a base de la conservación y operación de los sistemas de alcantarillado que se dio a través del pasar de los años, se llegó a determinar que el diámetro mínimo es de 8 pulgadas, esto con el fin de evitar obstrucciones en las tuberías. El diámetro seleccionado dependerá de varios factores, como lo es la profundidad mínima o el colchón mínimo, topografía y trazo, entre otros. La profundidad de zanjas. Como bien se sabe, las tuberías de alcantarillado son instaladas enterradas en zanjas, pues esto con el fin de que se tenga una mayor protección de tuberías y no se dañen, pues tienen una máxima protección. Derivado de esto, tenemos dos profundidades, una mínima y una máxima. La profundidad mínima debe ser adecuada de tal forma que se eviten las rupturas del conducto, pues esto puede ser ocasionado por cargas vivas que pasan sobre ella. Esto se puede evitar mediante un control que se le proporciona, el cual depende de la resistencia del tubo. Los factores que intervienen para tomar la decisión de definir un colchón mínimo son las siguientes: el material de tubería, tipo de terreno, cargas vivas probables. Y como profundidad máxima, esta depende de la función de que no se presenten dificultades mayores a la hora de una excavación, pues esto depende de la estabilidad del suelo que cuente donde se va a alojar la tubería. Si se cuenta con una topografía con pendientes, las cuales son bastante pronunciadas, se hace un análisis sobre el comparativo del costo de excavación y el número de pozos de visita. Como se observa en la imagen de un costado, podemos ver el acomodo y localización de una tubería de alcantarillado. Las accesorias.
Como la principal obra accesoria tenemos lo que son los pozos de visita. La clasificación de los pozos de visita que son fabricados en obras son indicados, los cuales deben construirse dependiendo del diámetro de salida y el tipo de diámetro de las tuberías que entroncan a ellos, a 45 o 90 grados. La separación de entre los pozos se recomienda dependiendo del diámetro de dicha tubería, como por ejemplo en tramos de 20 hasta 61 centímetros de diámetro de 125 metros, en tramos de diámetro mayor a 61 y menor o igual a 122 centímetros se separan a 150 metros, y por último tenemos los tramos diámetros mayor a 122 centímetros y menor o igual a 305 centímetros a 175 metros. Cambios de dirección. Para los cambios de dirección se toman en cuenta los siguientes datos a considerar. Si el diámetro de la tubería es de 61 centímetros o menor, los cambios de dirección son de hasta 90 grados y deben hacerse con un solo pozo común. Y por último, tenemos que si el diámetro es mayor a 61 centímetros y menor o igual que 122 centímetros, los cambios de dirección son hasta 45 grados y deben hacerse con un pozo especial. Estructuras de caída. En estructuras de caída tenemos lo que son las caídas libres, caídas adosadas, pozos con caída y caída escalonada. Las caídas libres son los pozos de visita común especial número 1 y especial número 2. La caída libre en estos pozos es de hasta 50 centímetros para tuberías de hasta 25 centímetros de diámetro, la cual se mide de la plantilla del tubo de llegada a la clave del tubo de la salida. Las caídas adosadas. Estas estructuras se construyen sobre tuberías de entradas de hasta 25 centímetros de diámetro y con caídas hasta 200 centímetros, y se adosa a pozo común especial 1 o especial 2. Los pozos con caídas son construidos sobre tuberías de entrada y salida de 30 a 76 centímetros de diámetro. Estos no admiten entronques y su caída es de hasta 300 centímetros. Por último tenemos la caída escalonada. Estos se construyen en tuberías de entrada y salida mayores a lo que son los 76 centímetros de diámetro. Igual forma no admiten entronques y su caída es de hasta 250 centímetros. En la parte inferior derecha podemos encontrar algunas imágenes con ejemplos de estos tipos de estructuras de caída. Las conexiones. Bueno, visto desde un punto de vista hidráulico, es recomendado que las conexiones se igualen en los niveles de esclaves. Con este tipo de conexión se evita que se haga un efecto del remanso aguas arriba. De igual forma, atendiendo dichas características de este proyecto, se pueden efectuar las conexiones de las tuberías, haciendo coincidir las claves, los ejes o las plantillas de los tramos de diámetros diferentes. En el diseño hidráulico tenemos lo que son nuestras fórmulas para el diseño. Con tal de simplificar el diseño, son consideradas algunas condiciones de flujo ya establecidas. La fórmula de continuidad para un escurrimiento continuo permanente, que es el gasto, la fórmula de Manning y el radio hidráulico. En la fórmula de gasto tenemos que gasto es igual a velocidad sobre área. El gasto es en metros cúbicos sobre segundo, la velocidad en metros sobre segundo y el área, como ya sabemos, en metros cuadrados. Seguido tenemos la fórmula de Manning, la cual nos dice que la velocidad es igual a 1 sobre el coeficiente de fricción por el radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente a la 1/2. Seguido de esto tenemos la fórmula del radio hidráulico, la cual simplemente es una división entre el área transversal del flujo en metros cuadrados y el perímetro mojado de la tubería en metros. Ya visto el diseño hidráulico, ahora tenemos lo que es la metodología para dicho diseño hidráulico, el cual cuenta con la planeación general, definición de área del proyecto, sistemas de alcantarillado existentes, revisión hidráulica de la red ya existente y el proyecto. Para empezar tenemos lo que es la planeación general, la cual dice que se realiza la planeación general del proyecto y define las mejores rutas del trazo de los colectores, interceptores y emisores. Esto considerando la conveniencia técnico-económica. Seguido tenemos lo que es la definición de áreas del proyecto, con unos planos topográficos ya en manos de uso del suelo y del agua potable. Se procede a definir las áreas de la población las cuales requieren del proyecto
y las etapas de construcción de dicho proyecto, inmediata y futura, basándose en el proyecto de la red de distribución de agua potable y los requerimientos propios del proyecto de la red de alcantarillado sanitario. Los sistemas de alcantarillado existentes dice que en caso de que ya se cuente con una tubería existente, se procede a hacer una revisión detallada, la cual consta de elegir los tramos aprovechables por un buen estado de conservación y capacidad necesaria, lo que se toma en cuenta en el proyecto total como parte de él, modificando o reforzando la tubería que de ser así lo requiera. La revisión hidráulica de la red existente. Bueno, como ya los resultados anteriores son utilizados para analizar la red de atarjeas y en caso necesario se modifica o se adiciona otra alternativa, hasta que el conjunto de red de atarjeas, colectores, interceptores y emisores tratamiento presente la mejor solución técnica económica. ¿Qué quiere decir esto? Que cumpla con todo lo requerido y de igual forma sea económicamente viable. Y por último tenemos lo que es el proyecto. El primer paso del proyecto consiste en efectuar el trazo de la red de atarjeas, en combinación con trazos definidos para los colectores y emisores. Después se analizan alternativas de trazos y combinaciones que sean necesarias para su perfecta instalación, de acuerdo a las condiciones particulares de la zona que se estudia, con objeto de seleccionar la alternativa de la mejor combinación técnica económica. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian y yo les hablaré un poco de las características del sistema de alcantarillado. Son sistemas con tuberías de grandes diámetros que permiten una gran flexibilidad de la operación del sistema, debido a muchos casos a la incertidumbre de los parámetros que defiende el caudal, densidad de población y su estimación futura, manteniendo inadecuado o nulo. Los sistemas de alcantarillado pueden ser de dos tipos, los convencionales y los no convencionales. Los sistemas convencionales son sistemas de alcantarillado y se clasifican en dos, que es alcantarillado separado, es aquel en el cual se independiza la evacuación de aguas residuales y de lluvia y se parten en dos partes, que es alcantarillado sanitario. Son sistemas diseñados para recolectar exclusivamente las aguas residuales domésticas e industriales, y la otra es alcantarillado pluvial, sistema de evacuación de la escorrentía superficial producida por la precipitación, y la otra es alcantarillado combinado, conduce simultáneamente las aguas residuales domésticas e industriales y las aguas de lluvia. Los sistemas de alcantarillado no convencionales son sistemas que se clasifican según el tipo de tecnología aplicada y en general se limitan a la evacuación de aguas residuales, que son alcantarillado simplificado. Un sistema de alcantarillado sanitario simplificado se diseña con los mismos lineamientos de un alcantarillado no convencional, pero teniendo en cuenta la posibilidad de reducir diámetros, disminuir distancias entre pozos, a disponer de mejores equipos de mantenimiento. Lo otro es el alcantarillado condominiales. Son los alcantarillados que recogen las aguas residuales de un pequeño grupo de viviendas, menor a 1 hectárea, y las conduce a un sistema de alcantarillado convencional. Alcantarillados sin arrastre de sólidos, conocidos también como alcantarillados a presión, son sistemas en los cuales se eliminan los sólidos de los efluentes de la vivienda por medio de tanque interceptor. Y por último son la red de atarjeas. La red de atarjeas tienen por objeto recolectar y transportar las aportaciones de descargas de aguas residuales domésticas, comerciales e industriales hacia los colectores e interceptores. La red está construida por un conjunto de tuberías por las que son conocidas las aguas residuales captadas e ingresos del agua a las tuberías. Es paulatino a lo largo de la red, acumulándose los caudales, lo que da lugar a amplificaciones sucesivas de la sección de los conductos en la medida en que se incrementan los caudales.
Y los colectores e interceptores son las tuberías que tienen aportación de los colectores y terminan en un emisor, en la planta de tratamiento o un sistema de reuso. Por razón de economía, los colectores e interceptores deben ser en lo posible una república subterránea del drenaje superficial natural. Y esto es todo por mi parte. Continuará mi compañero David. Ok, y ahora los emisores. Estos son el conducto que recibe las aguas de uno o varios colectores o interceptores. No recibe ninguna aportación adicional, como por ejemplo atarjeas o descargas domiciliarias. En su trayecto y su función es conducir las aguas residuales a la planta de tratamiento o a un sistema de residuo. El escurrimiento debe ser por gravedad, excepto en donde se requiere el bombeo para las siguientes condiciones, como lo son: elevar las aguas residuales de un conducto profundo a otro más superficial cuando constructivamente no es económico continuar con las profundidades resultantes. El siguiente: conducir las aguas residuales de una cuenca a otra. Y por último, entregar las aguas residuales a una planta de tratamiento o a una estructura determinada de acuerdo a condiciones específicas que así lo requieran. Lo que sigue son los emisores. Estos se pueden dividir en dos diferentes: emisores a gravedad. Las aguas residuales de los emisores que trabajan a gravedad generalmente se conducen por ductos cerrados o bien por estructuras diseñadas especialmente cuando las condiciones de proyecto, gasto, profundidad, entre otras, lo ameritan. El siguiente son emisores a presión. Cuando la topografía no permite que el emisor sea a gravedad en parte o en su totalidad, será innecesario recurrir a un emisor a presión. También la localización de la planta de tratamiento o del sitio de vertido puede obligar a tener un tramo de emisor a bombeo. Para continuar, siguen los modelos de configuración para colectores, interceptores y emisores. Para recolectar las aguas residuales de una localidad, se debe seguir un modelo de configuración para el trazo de los colectores, interceptores y emisores, el cual fundamentalmente depende de, primero que nada, la topografía predominante. Segundo, el trazo de las calles. Tercero, el o los sitios de vertido. Y por cuarto, la disponibilidad de terreno para ubicar la planta o plantas de tratamiento. En todos los casos deben de realizarse los análisis de alternativas que se requieran tanto para definir los sitios y números de bombeos a proyectar como el número de plantas de tratamiento y sitios de vertido, con objetivo de asegurar el proyecto de la alternativa técnica económica más adecuada, con lo cual se elaboran los planos generales y de alternativa o para ubicar la planta o plantas de tratamiento. Ahora procederé a explicar el modelo perpendicular. En el caso de una comunidad paralela a una corriente con terrenos con una suave pendiente hacia esta, la mejor forma de colectar a las aguas residuales se logra colocando tuberías perpendiculares a la corriente, tal como se puede apreciar en la imagen adjunta o la que les estoy mostrando de modelo perpendicular. Aquí se puede ubicar lo que es el interceptor, colector, el drenaje tributario y los otros dos colectores. Luego está lo que es el modelo radial. En este modelo, las aguas residuales fluyen hacia el exterior de la localidad en forma radial a través de los colectores. Se puede ubicar en la imagen lo que es el drenaje tributario, el colector, los colectores mejor dicho, y hacia donde se ve ubicado junto con las flechas. Después podemos ver lo que es el modelo de interceptores. Este tipo de modelo se emplea para recolectar aguas residuales en zonas con curvas de nivel más o menos paralelas, sin grandes desniveles, y cuyas tuberías principales, o sea los colectores,
se conectan a una tubería mayor, un interceptor, que es la encargada de transportar las aguas residuales hasta un emisor o una planta de tratamiento. Igual en la imagen que les estoy mostrando se puede apreciar lo que son los colectores, el interceptor y el drenaje tributario. Para concluir esta parte, podemos ver lo que es el modelo de abanico. Cuando la localidad se encuentra ubicada en un valle, se pueden utilizar las líneas convergentes hacia una tubería principal, o sea, un colector, localizada en el interior de la localidad, originada una sola tubería de descarga, tal como se puede apreciar en la imagen. Podemos ver que solo hay una tubería de drenaje. En la siguiente diapositiva hablaremos de los tipos de redes, que hay dos: redes unitarias y las redes separativas. Las redes unitarias son las que se proyectan y construyen para recibir un único conducto. Estas se mezclan tanto las aguas residuales, urbanas e industriales, como las pluviales, estas que son donde se generan en la cuenca o población drenada. Asimismo, las redes separativas son las que constan de dos canalizaciones, que son independientes, una para transportar las aguas residuales domésticas, las comerciales y las industriales. Estos llegan hasta una estación depuradora, y la otra parte es para conducir las aguas pluviales hasta el medio receptor. Por último, la importancia de la red de alcantarillado es considerado un servicio básico. Sin embargo, la cobertura de estas redes en las ciudades de países en desarrollo muchas veces es poco importante en relación con la cobertura de las redes de agua potable. Esto nos genera importantes problemas sanitarios. Asimismo, durante mucho tiempo, la preocupación de las autoridades municipales estaba más ocupada en construir redes de agua potable, dejando para un futuro indefinido la construcción de las redes de alcantarillado. Actualmente, estas redes son un requisito para aprobar la construcción de nuevas urbanizaciones en la mayoría de los países. El sistema de alcantarillado resulta determinante para la correcta conducción de las aguas residuales. Sin él, nos veríamos comprometidos en multitud de ocasiones nuestra salud y nuestro bienestar. Por esta razón, debemos invertir en cuidar y mantener nuestras redes de saneamiento a fin de que sigan cumpliendo su función de manera efectiva. A continuación les mostraremos cómo funciona una red de alcantarillado. ¿Cómo funciona una red de alcantarillado? Descúbrelo con nosotros. Los sistemas de alcantarillado son un medio de recolección y transporte de aguas provenientes de desechos domésticos, comerciales e industriales. Además, conducen el agua de lluvia que cae a los sitios de recolección, hasta el punto final de descarga. Por tal motivo, este recorrido puede separarse por aguas residuales y agua de lluvia, o combinados en la misma red. Para la recolección de aguas residuales, se necesita una caja domiciliaria, la cual no requiere profundidades mayores, ya que estará colocada donde se realice cambios de dirección hasta salir del predio. Desde ahí se conducirá el líquido hasta una caja de acera, que se empatará a un manhole o pozo de revisión. En cambio, las aguas lluvias se precipitan y escurren por la acera, para ser recolectadas en sumideros que están ubicados en las esquinas de las manzanas y que permiten descargar el agua al pozo de revisión. Esto sería todo por el video, y si lograste llegar hasta este punto, espero nos puedas regalar un like y te suscribas al canal para más videos.